Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes al filo de las 4 de la tarde. Bueno, aquí lo acompañamos durante unos 60 minutos para hablar de temas que tenga que ver pues con cuestiones de economía, con finanzas, con a lo mejor decisiones que nos incumben con el dinero, esa relación que siempre les digo de amor-odio que tenemos con este dinero, pero que además nos acompaña durante toda nuestra vida, no hay manera de desasociarnos de esa parte, independientemente de la actividad económica a la que usted se dedique, ¿no? Entonces, vamos a ver durante este espacio algunas notas que son relevantes. Ya estamos empezando el mes de enero, ya le recuerdo por ahí los tamales, yo entiendo que la tradición era el 2, o sea, era ayer, pero pues todavía por ahí se ven algunos personas que están pagando a lo mejor que tenían algún tipo de reunión en la semana con sus amigos y les tocó el monito de Reyes, pues andan todavía ahí pagando esa deuda, ¿no? Esa tradición. Ahorita antes de entrar aquí al aire estaba hablando con Arturo, que es que gracias a él se puede llevar a cabo esta transmisión. Él tiene como tradición más ver el Supertazón. A veces nos coincide con el fin de semana largo el Supertazón, que esta vez lamentablemente no va a ser así, pero es cuando se tiene. Me cuenta que él también tiene la tradición, que una tradición un poquito pues más cercana, donde aprovechan a lo mejor reunirse los familiares, pero pues obviamente también no podemos dejar de lado la parte de los tamales, porque pues es como que el cierre al menos moral de esta magia de la Navidad que empezó el día de Reyes, ¿no? Ya un Guadalupe, que empieza desde el día de la Guadalupe, un Guadalupe Reyes extendido, por así decirlo. Pero bueno, pues vamos a distintos temas el día de hoy. Temas que como le comentaba tiene que ver con la parte económica. Hay algunas noticias importantes. Recuerda que la semana pasada le comentábamos que era la reunión de la FED y esa reunión de la FED pues iban a decidir, que ya estaba decidido, era una cosa que estaba cantada, y que habíamos dicho aquí que lo más probable es que las tasas se iban a mantener como hasta ahora están en Estados Unidos, y que no iba a haber un movimiento que seguramente le iba a traer pues disgustos a Trump ahí dado a que pues no están obedeciendo como él quisiera que le obedezcan, y hace sus berrinches. Bueno, pues ya también Trump propuso a un nuevo presidente para la FED, hay que recordar, no es que lo esté quitando, simple y sencillamente le toca cambio, ya en marzo le tocaba el cambio, y parece que la propuesta de Trump calmó no solamente a más de uno de tirios y troyanos, porque incluso llegó hasta bajar el precio del dólar y de la plata, que históricamente había tenido sus puntos altos semanas previas a esta decisión, y que ahora pues empezó a calmarlos, y es lo que precisamente vamos a estar hablando. Pero bueno, de entrada, dejen presentar que no dije mi nombre es Emanuel García, y hoy no va a estar Luis Enrique con nosotros, porque anda pues ya prácticamente de estancia. Él tiene que hacer una estancia fuera del país, y entonces va a estar unos días, particularmente el mes de febrero, fuera de la ciudad, incluso del país. A ver si en una de esas logramos hacer contactos con él para que nos cuente cómo le está yendo por allá y qué está ocurriendo en materia, sobre todo pues, económica, que pudiera estar impactando a nuestra ciudad o a nuestro país. Pues bien, le digo yo que esta primera semana de febrero del 2026, las noticias financieras y económicas giran en torno a un crecimiento mundial moderado,
económico, obviamente, pero frágil, ¿no? O sea, es decir, todas las noticias en su conjunto apuntaban precisamente a esto, donde la gran mayoría de los países están pues, en una situación más o menos similar a la de México, donde sí esperan crecimiento, pero estos crecimientos no esperan que sean pues los más importantes, ¿no? En algunos casos hay una recuperación muy contenida, particularmente en México, y hay una presión fuerte sobre el empleo en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? que tenemos. Esto por la noticia que dábamos también la semana pasada de First Brand que pues quebró, ya obviamente ha de haber oído en varios medios que así como le informamos la situación económica que vivía este corporativo y por lo cual pues termina arrastrando, ya hoy sabemos, a 5 maquilas de aquí de Ciudad Juárez. Cuando hablábamos precisamente de los datos de First Brand la semana pasada, pues no podemos decir la decisión que se iba a tomar acerca de las maquilas. Hoy, bueno, pues ya muchos saben pues la afectación que se está teniendo. Pero bueno, en el caso del mundo, vamos a empezar por esta parte de estas expectativas. El Banco Mundial y otros organismos destacan que la economía global se va a mantener resiliente. A mí como que estas palabras todavía no terminan por convencerme, pero es decir, pues no hay más, se tienen que aguantar y hay que, ahora sí que aguanten todo esto porque no tenemos otra opción, porque va a haber un crecimiento precisamente, y le comentaba, moderado en este 2026, aunque, y aquí sí hay que subrayarlo, va a haber una alta incertidumbre por tensiones comerciales, aranceles y sobre todo políticas proteccionistas de Estados Unidos bajo la administración del señor Trump. Esto yo creo que no es ninguna novedad y yo creo que va a ser una constante. Ojalá me equivoque en los próximos 3 años todavía que le quedan del gobierno. Lo que sí es un hecho es que este año pues está ahora sí que como chivo en cristalería, ¿no? A su máximo, entreteniéndose ahora con Venezuela, perdón, antes con Cuba, ahora con Venezuela, mañana seguramente va a ser con Irán y Turquía, y así hasta que por mediados de año ya empezaron los acercamientos para el TEMEC, pues también va a jugar un momento con nosotros, ¿no? A ver qué se espera. Dentro de este contexto mundial que le comento, la inflación mundial sigue bajando. Esto es importante porque se calcula a nivel global pues que va a estar alrededor del 2.6% en este 2026, pero persisten todavía muchos riesgos de volatilidad en mercados bursátiles y sobre todo de criptoactivos, esta parte de las criptomonedas que se tienen, y especialmente el Bitcoin, por ejemplo, en este caso ha tocado mínimos desde el regreso del señor Trump. Hubo un crecimiento, un tirón, y de repente para abajo se fue, lo que está aumentando una preocupación por un posible colapso en los mercados, sobre todo para los que tienen que ver un mayor riesgo para la economía mundial. Esto es lo que están reportando algunas sistemas de noticias a nivel mundial. También aquí hay una nota muy interesante, pero esto sí habría que ahondar un poquito más, porque no sé si sepa que Trump también ya sacó su criptomoneda, una criptomoneda, bueno, pues que tuvo, pues no sé si decir a bien, pero pues le quiso entrar al negocio. Esta criptomoneda se llama World Liberty Financial, y que tiene sus siglas como WLFI, y yo sé que no debería a lo mejor generar mayor información. Digo, en esta situación Trump, cuando no le gusta algo, ya sabe que él lo hace. No le gustó Twitter o le dieron de baja de Twitter, aunque después se hizo compadre de Elon Musk y después se alejó otra vez de él y otra vez son compadres. Bueno, pues él hizo su propia red social, donde ahí sí no nadie lo molesta. Es como esos niños que cuando no les gusta jugar con otros, pues se compra su balón y se lo lleva y él juega solo, ¿no? Entonces él en esa misma tendencia, pues hizo un token diseñado para ser negociable, sobre todo tras una votación de sus titulares,
y le entró al negocio. En este caso, en México se puede conseguir, si le quiere invertir ahí, en plataformas como Revolut. Pero lo que llama la atención de todo esto es que esta semana uno de los jeques, pues ya sabe, de allá del lejano oriente, que no es una persona cualquiera, sino que es el jefe de seguridad de alguna de las personalidades, sobre todo de países árabes, compró más del 40%. O sea, tiene hoy en día la propiedad de esta criptomoneda que lanza Donald Trump. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que le están dando por alguna razón una seriedad o credibilidad a una moneda que, bueno, yo en lo particular no participo mucho en esto de las criptomonedas. Yo al más propio estilo de los más viejos de todo esto, pues no le entro a algo que desconozco o que realmente no sé cómo funciona a detalle, y menos cuando tiene dinero de por medio, ¿no? Entonces aquí esta situación pues llama la atención, ¿no? Y le digo, llama la atención en un mundo donde lo que está diciéndonos la mayoría de las agencias de noticias económicas es que esperan un mundo convulsionado este 2026, sobre todo con incertidumbres económicas por berrinches, pues ya sabemos de quién, ¿no? Esto es una parte que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, México en lo particular, cuando hablamos de este panorama mundial, bueno, pues cómo va a estar México. México espera un crecimiento lento. También esperamos inflación y tipo de cambio, pero vámonos por partes. En el 2026 el Banco of America y el Fondo Monetario Internacional coinciden en un crecimiento del PIB mexicano alrededor de más o menos entre el 1.2 y el 1.5%. Ahorita ahondamos la nota porque traemos también un ejercicio donde hay 3 escenarios, uno muy optimista, otro pues digamos un poquito más real y otro pesimista, donde veamos cómo nos estaríamos moviendo. Pero por parte del Bank of America y el Fondo Monetario Internacional, más o menos están dando que en este 2026 va a ser 1% a 1.5% el crecimiento, con perspectivas de una moderación o una recuperación moderada, ligada sobre todo a la demanda externa. Se acuerda que años atrás, por lo menos 1 o 2, uno de los motores principales en México era precisamente esta demanda interna, o sea, es decir, los clientes mexicanos, lo que demandábamos internamente de las empresas, era lo que le daba el crecimiento. Incluso cuando el mundo empezaba a desacelerar, todavía en México traíamos buenas cifras por ese impulso que estaba dando la demanda interna que teníamos. Sin embargo, ahora el motor principal, el que está jalando el tren, pues nos viene de fuera, ¿no? Está un poquito de capa caída el asunto. También esto lo podemos a lo mejor ligar con las encuestas de confianza que hoy mismo publicó el INEGI, y que en todos los sectores hay pues un pesimismo. O sea, no lo ven con buenos términos, y por varias razones. Bueno, principalmente la reforma que está a punto de cocinarse, o que están ya a punto de concretar, y ya dijo la presidenta, esta reforma electoral que va a presentar, que dice no sabe cuándo, pero va a ser en febrero, o sea, que no va a irse a marzo, y que todavía no sabemos bien a bien cómo va a quedar, ¿no? Esta reforma política, no tanto electoral del todo, pero una reforma política, de cómo quedarían las composiciones precisamente en las cámaras. Lo curioso de esto es que obviamente esto genera incertidumbre, y esto hace de que pues no sabemos para dónde apunta. Algunos se atreven, algunos de los más pesimistas, a decir esta ley Maduro, ¿no? Que él ya la había hecho y que dejó como dejó a Venezuela, entre otras muchas de sus reformas. Pero ese es uno, vamos a decir, de las piedritas en el zapato, porque hasta ahorita, y haciéndole un poquito caso a todas las partes, o sea, es decir, tanto a la oposición como también a la presidenta Sheinbaum, bueno, pues dice Sheinbaum, tranquilos, todavía ni siquiera conocemos los términos y ya están criticándolo. Yo ahí sí coincido, habría que esperar primero ver cómo viene, y entonces ya a partir de ahí generar las diversas opiniones. Pero por lo pronto está generando incertidumbre esto de
de esta reforma, por un lado. Pero también por otro está pues el TEMEC, la negociación del TEMEC. Y esto vamos a andar un poquito más después de estos primeros comerciales. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. La nueva era regulatoria. El compliance es estrategia, ética y responsabilidad. Llega el Congreso Nacional de Compliance 360. Gobernanza, riesgo y responsabilidad corporativa. Expertos analizan responsabilidad penal, estándares internacionales y ciberseguridad. 12 de febrero de 2026. Club Industriales Querétaro. Organizan ANADE Querétaro y la World Compliance Association, Capítulo México. Cupo limitado. Reserva tu lugar. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, le comentaba antes de irnos al corte, las expectativas que se estaban teniendo sobre todo en materia económica, ¿no?, para este 2026. Le comentaba precisamente la parte de crecimiento, lo que dicen algunos actores como el Banco de América y el Fondo Monetario Internacional, las previsiones que tienen para nuestro país y pues en general los datos que pudieran estar dando pistas de cómo va a estar este 2026. En el caso de la inflación, en este año se arrancó por encima del 3.7 anual, cosa que es bastante prudente para pues lo convulsionado de lo que venimos, ¿no?, precisamente con estos descenso de tasas.
Sin embargo, se proyecta que para este 2026 estemos alrededor de una inflación de 4%, 3.7, 4%. Lo que va a mantener al Banco de México en una postura prudente que podría llevar obviamente a una pausa de este ciclo que ha tenido las bajas de tasas de interés. Ya lo habíamos dicho, que contrario al año pasado, que se estaba dando prácticamente en cada reunión del Banco de México se estaba dando una baja de interés, bueno, que estábamos esperando que en este caso a lo mejor México tuviera la baja de interés allá por marzo, para después a lo mejor pues tener otra, pero no sabíamos para cuándo, ¿no? Sin embargo, estas noticias de que la inflación se nos está moviendo poquitos, es decir, hay que recordar que la meta del Banco de México es el 3% y que está, si bien entre 3 y 4, o sea, está cercano al 3, lo que estamos teniendo de inflación, no está de todas maneras en la meta que tiene pues, directamente el Banco de México. Entonces hay que estar pendientes de esto porque puede ser que se nos presente en este año, yo calculo, yo la verdad es que no descarto que haya bajas, definitivamente sí va a haber bajas en la tasa de interés, pero yo descarto que vayan a ser más de 3 bajas en el año. Yo calculo que se van a ir a 2, como les decía, uno en marzo y otra ahí veremos, ¿no? Pero no directamente por esta cuestión, o sea, es decir, por la incertidumbre que está viviendo el país, incertidumbre sobre todo que va a estar afectando materia económica. Y me refiero al otro factor que le estaba comentando. Por un lado era la reforma política que está teniendo o que está a punto de tener el país, y por otro lado el TEMEC. No sabemos el ánimo en el que Trump va a entrar a negociar el TEMEC. Ya vimos que de repente se va a una fábrica a la mejor de autos y de repente dice el TEMEC no sirve, aunque todo el mundo diga lo contrario, particularmente los fabricantes de autos o empresarios que tienen negocios con México, que se han visto beneficiados con el TEMEC, aunque ellos le presionen y le abren al oído o le griten o hagan lo que sea, pero realmente Trump va a estar haciendo lo que él piense. Que además, dicho sea de paso, la popularidad de Trump está bajando fuertemente en algunos estados. Incluso ya hubo casos de que algunos distritos en Texas se hicieron el switch, o sea, pasaron de tener el escaño republicano al escaño demócrata, distritos que históricamente eran muy conservadores, que pasaron a los demócratas, porque hay descontento, no tanto por Venezuela. Ya habíamos dicho que al norteamericano no le importa Venezuela, tal vez ni siquiera puedan ubicar Venezuela en un mapa, muchos del promedio del norteamericano. Tampoco fuera de los cubanoamericanos tengan mucho interés tampoco en lo que esté ocurriendo con Cuba, pero en lo que sí les interesa es en el bolsillo. Y una de las razones por la cual volvieron a traer a Trump a la presidencia fue por tratar de regresar, o al menos compraron esa idea de que iban a regresar a una mejoría económica que habían tenido con él allá previo a la pandemia. Realmente había una, pues no vamos a decir bonanza, pero sí tenían mejores expectativas y mejores visualizaciones de lo que era el sentir económico. Hoy muchas cosas en Estados Unidos subieron, particularmente los seguros, y han notado que a un grupo especial, que son los que tienen dinero, para ellos han bajado un montón de situaciones de los costos, pero para el norteamericano promedio no ha visto esa mejoría todavía en sus bolsillos, y esto se lo están pasando a las urnas, al Partido Republicano, que dicho sea de paso también tienen elecciones intermedias este año, lo cual pone en serios aprietos, o debería entender Trump que lo debería estar poniendo en serios aprietos si no empiezan a tomar medidas desde ya. Entonces, también ahí es algo que puede jugar a favor para el TEMEC y tener pues a lo mejor un mejor acuerdo o en mejores condiciones, pero por lo pronto pues ya vimos que están contra la pared Canadá por este discurso que tuvo, pues yo diría que a bien decir en el foro mundial, en el foro económico mundial, el presidente de Canadá, pero que a Trump obviamente no le pareció en nada, que si bien viene siendo, yo creo que tan buen discurso que va a pasar a la historia ese discurso. Sin embargo,
en términos de réditos, pues no le trajo nada bueno a Canadá, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí, México tiene que jugar sus cartas de una manera muy pragmática, hacer a un lado la ideología de Morena y ver lo que realmente le conviene al país en una cuestión práctica, ¿sí? Que deberían estar teniendo. Pero bueno, esa es más o menos la situación que tiene. Ahora, del crecimiento del PIB, en el caso de México, ¿qué esperan los principales organismos? O sea, es decir, ¿cuáles son las proyecciones que tienen? Para que nos demos más o menos entendamos el panorama que nos vamos a estar enfrentando. Ojo, son, pues vamos a decir, predicciones. Yo creo que una bola mágica, ya lo hemos dicho muchas veces, a veces tiene mayor tino que muchas de estas predicciones. Concretamente, hace un par de años, Hacienda, sus predicciones optimistas fueron las más acercadas contra todas las demás que se habían visto un poco más moderadas, ¿no? En este caso, el Fondo Monetario Internacional, más o menos, como ya se los mencionaba, está rondando en el 1.5% del PIB, y la razón o la lectura principal que hace el Fondo Monetario es que va a haber una recuperación moderada, lo que les había comentado, después de lo que ocurrió en el 2025, limitada por la incertidumbre comercial y sobre todo con baja productividad. En el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial está pues proyectando que va a ser un crecimiento más o menos del 1.3, es un poquito más abajo de lo que el Fondo Monetario está proyectando, y en este caso lo que está viendo el Banco Mundial es que va a haber presión por tensiones comerciales y la revisión del TEMEC, además de que también dice que esperan una recuperación lenta. En el caso de la OCDE nos está más o menos rankeando en la misma proyección del Banco Mundial, que está en un rango entre 1.2 y 1.3, y la lectura que ellos están teniendo es que va a haber una revisión ligera a la alza contra las estimaciones previas, pero que aún lejos del potencial, que quiere decir que vamos a subir de lo que tuvimos el año pasado, pero no mucho. Eso es lo que dice. En el caso de la CEPAL también está colocándolo en 1.3% por ciento del crecimiento, y reporta la CEPAL que espera un crecimiento bajo, también con una demanda interna débil, lo que había dicho, y un menor dinamismo en cuanto a remesas e inversión, que es lo que está esperando. Aunque la presidenta hoy salió a decir que bueno, ya tiene los datos de la nueva inversión y todo, bueno, se espera que pues en realidad este año no sea el caso, y no necesariamente por una política en particular que esté llevando a cabo México, sino porque el escenario está complejo por el pues huésped de la Casa Blanca, ¿no? Que no tenemos. Es más, vamos a ponerlo de esa manera, habrá leído a lo mejor muchos de los libros que se publicaron después de la primera presidencia de Trump, y la mayoría de las personas cercanas a Trump, que trabajaron con Trump y que le aguantaron porque muchos renunciaron, dicen que es impredecible qué va a ser el día de mañana. Si los más cercanos no saben de qué humor va a amanecer, pues imagínese usted qué va a imaginar la CEPAL, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces es algo que sí está complejo, y esperan pues incertidumbre política, que cambien a lo mejor reglas de juego, como vamos a ver ahí en el caso del Banco de México, y también a la par que México está haciendo esos ajustes en cuanto a sus reformas políticas, ¿no? En el caso de las encuestas del Banco de México, hay que recordar que el Banco de México hace una encuesta, y es una encuesta muy seria, lejos de apasionamientos y de buenos deseos que a veces se maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando sus proyecciones siempre son hacia arriba. En este caso las del Banco de México son muy muy objetivas en cuanto a cómo lleva las encuestas. Las encuestas sitúan en el caso del Banco de México a un crecimiento para este 2026 del 1.3 a 1.5, más o menos lo que también el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un consenso en esa parte. El sector privado, que es el que responde a estas encuestas, coincide en un crecimiento bajo. Ahí yo creo que también, si vemos ya todos los organismos, en realidad pues no hay mucho que decir. Yo creo que esperan que no hay, nadie está discrepando con estos
con estos comentarios que el crecimiento va a ser bajo y que va a haber una incertidumbre política, tanto interna como externa, en el caso de México, que todavía no sabemos cómo va a quedar esta reforma, y tampoco los deseos a lo mejor de Trump. Las razones por las que dan, ya en resumen de esto que estábamos viendo, hay un entorno externo débil, o sea, no se ve que Estados Unidos tampoco vaya a tener un crecimiento fuerte, y por ende también, pues, si Estados Unidos no crece, México tampoco lo va a hacer. Hay un menor crecimiento global, hay desaceleración en el comercio mundial, sobre todo por las cuestiones y los aranceles de Estados Unidos, y sobre todo también las tensiones y aranceles altos. También la inversión, ya para aterrizar bien este tema de este crecimiento, la inversión se encuentra estancado, o sea, hay dudas sobre reglas del juego, particularmente en México, con energía, Estado de Derechos y cambios regulatorios que van a estar alterando de alguna manera la inversión extranjera directa y también la inversión privada. Y lo veíamos con un comentario, pues, si quiere, de calle, ¿no? Que le platicábamos que una vez saliendo del programa nos encontramos a un ingeniero que estaba llevando una obra aquí cercana, y nos decía que muchos de sus proyectos se han detenido porque algunos inversionistas que ya había pactado para hacer bodegas, concretamente en algunos puntos cerca de los puentes, están detenidos porque los inversionistas no están tan seguros que deban estar haciendo esas inversiones ahorita. Y se lo digo porque es una cuestión muy básica, muy sencilla, algo local, y si lo estamos viendo en esto en lo local, pues imagínense en lo macro, ¿no? En lo macro, los inversionistas se están yendo ahorita, como se dice coloquialmente, con pies de plomo, que no esperan o nada especial para hacer una inversión grande, ni en México ni en muchos lados. Están esperando a ver qué pasa, o están esperando a lo mejor que salga Trump de la presidencia. Lo que yo creo que al final ayudaría y que ya urge es esta renegociación del TEMEC y ver cómo va a quedar, porque esto ayudaría un poquito a darle certidumbre a todo esto de las inversiones. Y la otra razón por la cual los actores en concreto, o sea, todos coinciden, es la productividad y el empleo formal bajos. Esperan para este 2026, en el caso de México, alta informabilidad, la productividad estancada y brechas sobre todo regionales, ¿no? Entonces, esto en cuanto al empleo, se espera creación del empleo formal, pero insuficiente para absorber la población económicamente activa. Esto lo dice entre sus notas también Coparmex, ¿no? que tienen, entre otras cosas. Entonces, si se fija, no son, digo, necesariamente malas noticias. No quisiera yo decir que no, es decir, vamos a crecer, pero pues como diría por ahí un alcalde, poquito, ¿no? Que decía que de los que robaban, pero poquito. Bueno, nosotros vamos a crecer, pero poquito en general. Y bueno, vámonos rápidamente a un corte para regresar aquí con la parte de la inflación y la política monetaria. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro, para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 360 que estamos organizando junto con World Compliance Association, capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, componentes súper preparados, quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos.
Libertad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, vamos a continuar con la nota. Le estaba platicando, pues vimos las expectativas de crecimiento. Ahora vamos a ver las expectativas en cuanto toca con la inflación y la política monetaria para este 2026. Le recuerdo, la inflación, obviamente, pues sabemos por qué nos afecta en los bolsillos, es, vamos a decir, un crecimiento generalizado y continuo, vamos a decir, de la economía. No es nada más un sector o un determinado tiempo en particular, sino que se van desplazando estos precios. Bueno, en este caso varios bancos y encuestas, concretamente Banamex, Citi y además IMEF, estiman que la inflación general al cierre de este año va a ser alrededor de 3.84%, lo que le había comentado en el primer segmento que estábamos hablando. Pero lo importante es que va a estar por encima de la meta del Banco de México. La meta que tiene el Banco de México es del 3%. Ahora, en este caso, el Banco de México en sus informes, en todas las previsiones, sigue proyectando una convergencia a la meta de mediano plazo. Pero la verdad es que el mercado, o sea, en general la gente, es escéptico y anticipa que la inflación va a estar pegado al 4%. ¿Qué digo esto con la convergencia? Que dice que en el mediano plazo vamos a llegar al 3%, pero la gente pues no le cree. No cree que sea, va a estar más pegada al 4 que al 3. Sin que tal vez esté rebasando al 4. Digo, ahí podría ser una tolerancia de más un punto, menos un punto. Que no está tan mal, o sea, honestamente para las inflaciones que traíamos no está del todo mal, pero está todavía por encima de esa meta. Entonces, en ese sentido no habría mucho que preocuparnos, nada más estar pendientes de cómo se van dando estos recortes y cómo se van acercando, o si se acercan o no se acercan a la meta. La realidad es que ya si la inflación supera el 4%, ahí sí ya es algo que lo cual tendríamos que estar un poquito más preocupados. En este caso, bueno, un punto para arriba o para abajo, más o menos es tolerable. O sea, y lo que están diciendo los especialistas es que pues va a estar más pegado al 4 que al 3, pero no significa que rebasemos el 4. Ahora, ¿qué razones dan estos especialistas para vaticinar que nos vamos a estar acercando más al 4 que al 3? Bueno, pues hablan de los salarios, ¿no? que están empujando a la parte de la inflación, los nuevos impuestos, no sé exactamente cuál impuesto pueden estar refiriéndose, pero señalan nuevos impuestos, los aranceles que pudieran estar dándose a lo largo del año, y también los aranceles que ya le pusieron a muchos productos chinos, van a estarse reflejando en la inflación a lo mejor en este 2026, aunque había dicho la presidencia, incluso también la secretaria de Economía, que habían estudiado el efecto de los aranceles, que los cuales no iban a provocar esta inflación porque existen sustitutos de productos más baratos que no tendrían que estar presionándose la alza la inflación. Entonces habría que ver, vamos viendo que es esa parte, y en general es lo que les están haciendo ruido, por lo cual, si se fijan, no son cosas tan relevantes como para lanzar a lo mejor un foco rojo o gritar ahí emergencia. En este caso, en la encuesta del Banco de México, la
la misma encuesta que le mencioné hace un momento, pero en la sección de inflación, también recoge que la expectativa de inflación para el 2026 coincide, va a estar entre 3.88 y 3.92, algo similar a lo que está diciendo Banamex, Citi, y además IMEF. Y además dicen que al final, durante la encuesta, esperan que la tasa de referencia al final del año sea 6.5%. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita la tasa de interés, la tasa de referencia con la que van a estar prestando todos los bancos es 7% a inicios de este febrero. Lo que le decía, que a lo mejor allá por marzo empezaría un recorte de 0.25 para tener un segundo recorte allá, sabrá Dios cuándo, antes de que cierre el año, y de otro 0.25 para cerrarla en 6.50, que es lo que más o menos están esperando al cierre de año, tras recortes, estos recortes graduales desde los niveles actuales. También mencionan que está esperando, y sobre todo el Banco de México, que estos ciclos de recortes se continúen, ya no tan con la misma intensidad ni velocidad que el año pasado, pero que sí se den, aunque van a estar siempre estos recortes manteniendo una tasa real positiva. Le traduzco esta palabra porque luego decimos palabras que no necesariamente entendemos. Tasa real positiva es que si la inflación, le decía yo, iba a quedar entre 3.9, 4, por menos 4, la tasa de interés iba a estar por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir? Bueno, dejarla en 6 o 7, no al revés. ¿Por qué? Porque de esa manera permite que los inversionistas que tengan a lo mejor dinero en los bancos tengan todavía ganancias, o sea, te permite la ganancia. También eso le permite ganancia en general a la moneda porque no va perdiendo su valor por la inflación, que eso es algo positivo. Al final, mucha gente, sobre todo cuando invierte, se trata de fijar en qué tasa de interés la que le están pagando y buscan la tasa más alta, ¿no? Cuando no necesariamente es eso lo que tendríamos que estar buscando, es una tasa que esté por encima de la inflación que se está dando. En este caso ya tiene el dato para todo el año. La tasa de referencia, bueno, de la inflación va a ser 3 en el caso de la inflación, pero la parte real va a estar en 4. Cualquier inversión que le pague más del 4% significa que hay un crecimiento de su dinero. Una tasa de interés que le esté pagando el 4% o menor significa que va a estar perdiendo dinero, ¿sí? Entonces digo, para que le eche un ojo cuando si va a hacer algún tipo de inversión en los bancos, que son los que son más proclives a dar intereses bajísimos del 2% o 3%. Una tasa de 2% o 3% no le sirve de nada porque lo único que está haciendo es mantener el valor de su dinero sin recibir ninguna ganancia. Si le pagan el 6, le pagan el 7, entonces su dinero va a producir un 4% de ganancia, al menos de acuerdo a lo que dice el Banco de México, de acuerdo a lo que dice la gente, le va a producir un 3%, ¿no?, de ganancia, de lo que tenga de su capital. Eso para que vaya entendiendo. ¿Qué riesgos son los que están viendo los analistas en esta parte? ¿Sí? El riesgo principal, ya se la sabe, la relación con Estados Unidos y el TEMEC, ¿no? Subrayan la política arancelaria de Estados Unidos y los temas migratorios son el principal riesgo externo para México en 2026, porque esto también puede estar afectando las remesas que se tienen. Por otro lado, otro riesgo importante es la situación fiscal y el gasto público. Como ya bien sabe, se advierte un margen fiscal que va a estar limitado tras los déficits altos del 24, 25 y también en este año, en el 2026, que va a estar marcado por el reto de financiar programas sociales, seguridad y sobre todo proyectos de infraestructura que busquen a lo mejor desarrollarse sin que presionen la deuda. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay que buscar esas inversiones sin que tengamos que recurrir al endeudamiento, cosa que se ve un poquito complicada porque ya debemos. Haga de cuenta que trae su tarjeta ya llena de meses sin intereses y todavía le surge a lo mejor que tiene que comprar una lavadora porque se le descompuso y entonces no quiere recaer en aplicar otra vez el tarjetazo para meterlo a meses sin intereses. Eso, hagan de cuenta que en una situación macro es lo mismo que le está pasando a México. Tiene ya algunos rezagos, algunas deudas, pero no puede detener financiamientos de programas sociales, de seguridad y sobre todo proyectos
importantes de infraestructura, pero la única manera que tendría que hacerlo es recurriendo al préstamo, que es lo que no quiere llegar, ¿no? Para no presionar más ese déficit fiscal que venimos trayendo. Por otro lado, otro de los factores clave que ven los analistas es el nearshoring. Yo la verdad es que ya el nearshoring ya lo veo como que algo lejano, algo que pasó ya la temporada, ya por el 2024-25, pero sí reconozco que hay una oportunidad estructural, ¿no? Y eso lo recomienda y lo reconoce la OCDE y CEPAL, donde dicen que ofrecen todavía este desarrollo estructural, pudiera ofrecer una ventana de oportunidad significativa para México, que pudiera estar de alguna manera lidiando con la incertidumbre, dando por ejemplo una certidumbre en la infraestructura y sobre todo con energía confiable y mejoras en tema de seguridad. Esto lo veo así un poquito, pues vamos, ya lanzó México su plan México, ¿no? Ya el gobierno ya lanzó este plan México, pero pues hay que ir viendo cómo se va desarrollando. En el caso de Juárez, las expectativas para este año no se ven así tan buenas, porque la maquila fronteriza, sabemos que es uno de los motores principales de nuestra entidad, ha perdido algunas decenas de miles de empleos en los últimos años. Se habla pues una caída de más o menos 60,000 empleos en los últimos años. Pasamos como de 350 a 285,000, póngale más menos, ahí no podríamos saber el dato exacto de los empleos formales, pero es más una idea de dónde podríamos estar. Y al inicio de este año pues estamos hablando de una crisis laboral en la frontera que se estima también pues va a estar trayendo otros tantos miles de pérdidas de empleo. Esto se estima, vamos a decir, no es un hecho, ni tampoco tenemos los factores aquí al lado. El único factor por el cual se está, vamos a decirlo así con todas sus palabras, sosteniendo que pudiera seguir esta tendencia de pérdidas de empleo, entre 40 y 60,000 a lo mejor ya acumulados, no creo que en un solo año, sino ya de tiempo atrás, se debe a dos factores. Primero, ya sabemos, la desaceleración en Estados Unidos. Si no atendemos esa desaceleración, pues la verdad es que también poco podemos hacer. Nos está pegando aquí en la parte laboral, eso por un lado, y también por otro lado hay un cambio en el modelo maquilador, donde empiezan a verse ya muchísimos procesos de automatización, lo cual la mano de obra intensiva deja de ser ya el papel principal que tenga la maquiladora. Entonces, no quiere decir que se van a ir las empresas, no quiere decir que van a cerrar, como lamentablemente ocurrió con este corporativo, que pues, vamos a decir, una situación aislada, en un caso especial que se dio. No se van a repetir, ni se van a caer como si fuera en efecto dominó, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, pues empieza a haber ya un cambio, sobre todo tecnológico, que está trayendo ajustes en muchas de las empresas, ¿no? Entonces, ese cambio, pues obviamente se venía diciendo desde hace muchos años. Hoy ya se empieza a ver más concretamente en algunos casos, ¿no? que tiene. Pero bueno, vámonos a un corte comercial rápidamente y regresamos para ver qué es lo que está pasando en la FED en Estados Unidos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar un diplomado de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, en prevención de lavado de dinero y en anticorrupción. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio. Invertir
en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la nominación del nuevo candidato, vamos a decirle, de Trump para suceder a Powell, ¿no? Y que ocurrió la semana pasada. Nos referimos a Kevin Warsh. Kevin Warsh, bueno, la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal para suceder a Jerome Powell, allá, como le decía, en marzo más o menos se dan las nominaciones y se concreta ya como presidente en mayo del 2026, o sea, es decir, a partir del 2026, independientemente de muchos factores, Powell ya no va a seguir, o sea, ya tiene que entregar, y la persona que nomina Trump para suceder a Powell es Kevin Warsh. Esta nominación generó una reacción, vamos a decir, moderada, pero clara en los mercados mundiales, ¿no? Empezó a tener primero ajustes a la baja de algunas acciones y bonos, concretamente en Wall Street, que ahorita vamos a revisarlo, pero también hubo un fortalecimiento del dólar. Recordará que le decíamos que estos márgenes que tenemos ahorita entre peso y el dólar, pues en realidad no es que tengamos una moneda fuerte, que sí, por el momento se ha mantenido bastante estable el peso mexicano, pero las bajas se han dado a que el que ha bajado realmente su valor es Estados Unidos, y ya habíamos comentado porque en algunos países empieza a perder credibilidad esta estabilidad de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente por el comportamiento errático de su presidente, pues no garantiza así a lo mejor del todo que pudieran estar
tomando las mejores decisiones y pues empezamos a ver países que empezaron a cambiar su moneda de respaldo que tenía del dólar a moverla por euros o por moneda china en algunos casos, ¿no? En este caso, la nominación de Warsh tuvo un efecto que yo creo le dio impulso precisamente a ese dólar, y ahorita lo vamos a ver, porque si bien uno pensaría que Trump va a nominar a su compadre que le va a ayudar a bajar las tasas para que en Estados Unidos se sienta pues una sensación de mejoría económica, la realidad es muy distinta, tan distinta que incluso hubo ajustes en el oro y la plata, que había tenido, les digo, niveles históricos de su precio, dado que a lo mejor se había puesto en entredicho la independencia de la Fed del gobierno de Trump. Pero la realidad es que el perfil de Kevin Warsh es un perfil interesante, que podría ayudar a entendernos un poquito lo que va a pasar. Muchos analistas describen a Warsh con un término que ya sé que los gringos tienen unos términos de repente medio raros, que no necesariamente raros, sino que no tenemos en México. Lo describen como un halcón paloma. En inglés le dicen hawkish. Si lee las notas en inglés, van a decir que bueno, pues él tiene una personalidad de hawkish. Hawkish significa que normalmente cuando un presidente se le está dando la cualidad de halcón, significa que prioriza controlar la inflación y prefiere tasas altas, y es muy cauteloso con las políticas expansivas. O sea, normalmente el halcón está vigilante, no le importa cualquier otra cosa, no le importa la economía del país, no le importa los precios, le importa que la inflación esté controlada. Haga de cuenta el Banco de México. El Banco de México usualmente tiene ese mandato, donde se comporta como un halcón, es muy cauteloso y vigila sobre todo que la inflación no se desborde, aunque esto afecte o termine afectando a algunos sectores económicos en nuestro país. Por otro lado, cuando se le da dentro de la jerga de los bancos centrales, que es paloma significa que prioriza el crecimiento y el empleo, y que es más tolerante con la inflación, y está dispuesto a mantener tasas bajas con tal de pues mantener el crecimiento y el empleo del país, ¿no? En el caso de México es muy claro, o sea, ahí no tiene otro mandato el Banco de México más que proteger el valor de la moneda, y por lo tanto eso significa que tiene que mantener a raya la inflación, no importa que las tasas altas impliquen un descenso en el crecimiento o incluso en el empleo del país. En el caso de Warsh, bueno, pues en este caso Warsh es considerado como un halcón paloma, o sea, es decir, que trata de mediar en tener esas dos cuestiones, por lo que podría, si bien, estar esperando que no que ceda a las presiones de Trump, sino que realmente esté pendiente a los resultados para mantener ya sea las tasas como se encuentran ahora o reducirlas en función obviamente de los reportes que se vayan entregando. Tiene antecedentes, aunque obviamente de comportarse así, aunque apoya recorte de tasas, lo que abre la puerta a una política más expansiva en la segunda mitad del 2026, siempre y cuando la inflación no se dispare. Es lo que algunos analistas ven en el comportamiento que va a tener el nuevo presidente de la Fed. Ahora, la reacción de los mercados cuando se dio la nominación se resume en cautela y no pánico. Por eso es que se da una reducción, vamos a decir, de algunos precios, ajustaron algunas acciones a la baja, pero no se desplomaron. O sea, es así como que, bueno, vamos viendo, no nos vamos a alarmar porque al final no es un mal candidato. Les preocupa que, bueno, sea un candidato de Trump, que también no ve con malos ojos lo que Trump está pidiendo, pero sí, normalmente yo creo que fue una buena nominación, o al menos le funcionó a Trump, porque sí es un tipo más centrado, que no le va a seguir el juego solo por seguir el juego, no es un fanático o un admirador de Trump, sino es una persona que al menos tiene reputación de ser seria, ¿no? ¿Quién es este señor Kevin Warsh? Bueno, es un economista y es financiero estadounidense, tiene 55 años, está obviamente como uno de los candidatos
principales para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, y es conocido sobre todo Kevin Warsh por su trayectoria en Wall Street y su paso también por la Casa Blanca en la administración de George Bush, sobre todo con un rol clave que tuvo ahí la Fed durante la crisis financiera del 2008. Tiene una trayectoria importante, estudió en Stanford y Harvard, trabajó con Morgan Stanley entre el 95 y el 2002, y también en ese periodo se desempeñó en fusiones y adquisiciones de mercados de capital. Sobre todo se forma allí un perfil técnico de banca y de inversión muy marcado. Esto es importante porque no necesariamente y no todos los presidentes tienen un perfil precisamente que venga de Wall Street. Algunos tienen un perfil más académico u otro o menos, pero muy marcado hacia las cuestiones macroeconómicas. En 2002, como le comentaba, pasó por la administración de George Bush como asesor económico y sobre todo secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se enfocaron algunas políticas financieras y sobre todo de regulación y de mercados de capital. Dentro de la Reserva Federal, Kevin Warsh, bueno, pues ya también tiene tiempo. Bush lo nombró miembro de la Junta de Gobernadores en la Fed en 2006, desde que tenía 35 años, o sea, fue el gobernador más joven en ocupar ese cargo y permaneció en la Junta hasta el 2011, donde se separa. Durante la crisis del 2008 fue el principal enlace entre la Fed con Wall Street, negociando sobre todo rescates clave. Recuerden que en ese momento era la parte donde estaban rescatando a muchas empresas que pues malamente le metieron, se sirvieron con la cuchara del menudo y pues desfalcaron a algunos, pero pues a veces en términos como dijeron algunos especialistas, eran empresas demasiado grandes para caer porque el costo era demasiado alto, y entonces ahí estuvo él de intermediario, ¿no?, trabajando para negociar esos rescates, particularmente el de Morgan Stanley, y sobre todo participando en la compra de bonos para bajar tasas y estimular la economía, ¿no? Entonces este señor tiene un estilo y una reputación que se ganó como halcón, o sea, que es una persona que quiere mantener las tasas a rajatabla, aunque en años recientes se mantuvo en una postura de paloma, que es en inglés el dovish. Por eso es que hoy en día le dicen hawkish, o sea, es decir, que tiene un poquito de las dos, por lo cual se espera una persona con acciones mesuradas, ¿no? Mesuradas que se tengan. Al final, Warsh sí se debe reconocer que es un técnico muy experimentado, sobre todo en crisis y en política monetaria, que sí definitivamente tiene un historial republicano y muy muy fuertes vínculos con Wall Street, lo que explica por qué su nominación generó tanta atención de los mercados, ¿no?, que empezó a responder con cautela y no con pánico, esperándose a. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy con las noticias que tengamos relevantes de esta semana. Manténgase informado. Este fin de semana, como ya saben, y aquí sabemos en la cabina muy bien, es el Supertazón, ¿no? Eso lo sabe muy bien, lo tiene muy marcado. Compra a tiempo sus alitas, sus boneless, lo que tenga que comer. Si le sobraron tamales, se los quiere echar ese día, pues bueno, también se lo puede echar, pero es de las cosas que tenemos. Yo por mi parte no me resta más que agradecerle, la verdad, agradecerle su compañía e invitarlo para que el día de mañana acompañe a Alejandro Sandoval en este espacio que durante 60 minutos van a estar revisando pues los editoriales más importantes de la cuestión económica en el mundo, en el país y en nuestra ciudad. Muchas gracias, hasta la próxima. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.